Hoy vamos a resolver una de esas preguntas que todos nos hacemos cuando jugamos al FIFA o en este caso FC24. ¿Cuántos goles se podrán marcar en un partido como máximo? ¿O el marcador tendrá un límite a los 100 goles, 200 o 1000? Pues vamos a hacer la prueba. Para ello vamos a poner el partido en 20 minutos. Y para hacerlo más fácil y poder marcar más goles, vamos a subirnos nuestros atributos de usuario y bajar los atributos de la máquina, para así poder hacer el partido mucho más rápido y dinámico. Así nuestros jugadores no fallarán ningún tiro, tendrán una potencia increíble, correrán muchísimo más y el equipo rival no podrá prácticamente ni tocar la pelota. Os los dejamos por aquí de fondo por si vosotros queréis intentar exactamente lo mismo que nosotros y superar nuestro récord de goles, y nos lo podréis dejar en comentarios. Si te gusta este tipo de vídeos en los que experimentamos con el juego, deja tu me gusta, suscríbete y en comentarios más ideas, las traeremos en próximos vídeos. Vale, pues ahora ya tenemos todos los atributos mejorados por nuestra parte y empeorados por parte del equipo rival, así que vamos a empezar a marcar los goles. Bueno, primero vamos a quitar el trainer porque la verdad que molesta un poco, y aquí sí que empezamos el partido. Vamos a las primeras jugadas, tiramos, bueno, parece que no va a ser tan fácil, no vamos a marcar goles de 3/4 de campo, pero bueno, la potencia también nos va a afectar un poco en estas jugadas como los corners, y vamos a intentar aquí meterla, y aquí sí que venga, primer gol. Y ahora vamos a dejar un poco de gameplay para que veáis más o menos el ritmo con el que se van a marcar los goles, y nos vemos en poco.
Vale, pues hemos marcado unos 15 goles en 8 minutos de partido más o menos. Vamos a un ritmo de 2 goles por cada minuto. Así que ahora vamos a hacer un corte y vamos a ver goles más clave como los 50, 100 y a ver hasta dónde podemos llegar en esta primera parte. Y aquí estamos ahora, en busca del gol número 50. Llevamos 46 goles en 22 minutos. Hemos mejorado un poquito la estadística, ya que a 2 por minuto serían 44. Así que vamos a ir en busca del gol número 50. Y a este ritmo a ver si podemos alcanzar los 100 goles en esta primera parte. Sería lo ideal. Y conseguir 200 a final de partido. Es muy difícil creo conseguir más. Porque hay algunas jugadas, mira como esta, las faltas. Es increíble lo mucho que tarda en sacarse y en pitarse por los sliders que hemos modificado, ¿eh? Mira, mira, mira. El jugador incluso toca la pelota, se va y nada. Pero bueno, vamos a ver aquí ahora los 50 goles y volvemos a hacer otro corte para los 100. Bueno, pues aquí hemos vuelto, ya al final de la primera parte. Veo que estará bastante complicado llegar a los 100 goles, ya que al minuto 43 llevamos 86. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. A 2 goles por minuto sería llegar hasta los 90 goles, que más o menos ya lo tenemos. Así que nada, vamos a ver. Bueno, finalmente parece que hemos tenido un grandísimo final de primer tiempo en el que en el descuento hemos marcado muchísimos goles. Con este vamos a llegar a los 97 y yo creo que va a pitar ya.
97 goles en la primera parte. Tenemos que hacer un poquito mejor en la segunda para superar estos 200 goles. Y aquí ya empieza la segunda parte. Dejaremos un poquito de gameplay para que veáis los 100 goles y luego saltaremos a los 150, igual que la primera parte. Y aquí estamos, luchando por los 150 goles en esta segunda parte. Minuto 70, 147 goles llevamos ahora mismo. Por lo que tendríamos que marcar 50 goles en 20 minutos de partido. Creo que está bastante complicado llegar a los 200. No hemos tenido una buena segunda parte. Por lo menos este inicio. Pero bueno, vamos a ver hasta el gol 150 y luego ya saltaremos hasta el final del partido. Y ahora sí, estamos ya en el final del partido. Llevamos 190 goles en el minuto 90 de partido. Nos han dado 4 añadidos. Tenemos que marcar 10 goles en 4 minutos. Está bastante complicado, pero podemos llegar, ¿eh? Vamos a intentarlo a muerte. Estamos teniendo un grandísimo final, tenemos que recuperar la pelota muy rápido para conseguir esos 200 goles. Vamos a ver qué le pasará al marcador, si se bugueará o se mantendrá exactamente igual que con los 100 goles. Vamos allá, De Jong, y ahí lo tenemos, 200 goles en el último segundo prácticamente.
Bueno, conclusiones que sacamos tras este vídeo y probarlo en este partido. Como máximo hemos podido marcar 200 goles. Nos ha costado muchísimo, probablemente sea casi una hora de partido entre las pausas de los goles y demás. Si no 45 minutos por lo menos. Y nada, 200 goles. El marcador sí que es verdad que con los 100 está prácticamente igual, pero con los 200 goles se ve algo bugueado, por lo menos el de arriba a la izquierda, como hemos podido ver. Por otra parte, no pasa igual que en otros FIFA, que recuerdo que cuando llegabas a 100 no se veía y directamente salía 0-0 y parecía que volvías a contar. Pero bueno, aquí sí que se ve bien. Sí que es verdad que el 200 no está preparado para ello y sale muy grande, casi no ocupa. Si se pudiera llegar a 1000 sería increíble porque creo que no se vería directamente la pantalla. Pero bueno, si os ha gustado, dejad vuestro me gusta, suscribiros y dejadnos en comentarios qué otros retos os gustaría que hiciéramos.